Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, saludos, llegamos con nuestro cargamento de enigmas. Comienza, es tiempo de misterios y ahí comienza el viaje. Algo que ya iniciamos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer compartir este tiempo del espacio en blanco que ya abrimos en nuestros programas especiales de verano. Y abrimos también nuestras redes sociales, queremos que os apuntéis, que compartáis con nosotros este tiempo. Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Y si queréis mandar un email, espacioenblanco@rtve.es es nuestra dirección, con la bienvenida y los saludos para todos. Esta semana vamos con temas sorprendentes, ahí va un avance y ya estáis avisados, llegan con sorpresas. El misterio se abre ante nosotros. Esta noche para descubrir secretos de un personaje que cambió la filosofía y la forma de ver el mundo en el siglo pasado. Según cuentan de su vida, anduvo en compañía de chamanes, consiguiendo convertir a toda una generación del planeta a nuevos paradigmas. Nos referimos a Carlos Castaneda y sus enseñanzas de Don Juan. Si nos acompañas esta noche, te ofreceremos la investigación más extensa y exhaustiva realizada acerca de la vida y la obra de Carlos Castaneda. Y trae muchas sorpresas, ya veréis. Y del mundo de los chamanes viajaremos hacia el universo de otros seres que, según dicen, existen e influyen en nuestra vida. Nos referimos a los ángeles y esta noche se acercan al programa para traernos respuestas. Esta es la nueva hoja de ruta de nuestro viaje hacia el misterio y comprobarás que llega llena de descubrimientos. Dicen que aquel que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Quizás esta noche andemos por esa serie de caminos. Ahí están los argumentos y sin perder más tiempo nos vamos a descubrir chamanes y guerreros en un trabajo de investigación sin precedentes y que llega con muchas sorpresas. Carlos Castaneda es nuestro eje central. Esta noche
nos hemos propuesto conocer algo más de la vida del antropólogo más controvertido de la historia, Carlos Castaneda. En los años 60, Carlos Castaneda rompió las ataduras de la antropología moderna. Él estudiaba los rituales mágicos de los americanos nativos y decía haberse convertido en chamán. Siendo adorado como el abuelo de una nueva era, Castaneda inspiró a una generación a salir en busca de iluminación espiritual, drogas y una realidad alternativa. Cambió su vida y cambió la vida de miles, si no millones de personas de este planeta. De hecho, algunas de las mejores mentes de hoy día me han venido y me han dicho que no serían nada sin mi padre. Pero mientras algunos pensaban que Castaneda era un pionero de la antropología, otros pensaban que abusaba de su poder. A lo largo de los próximos minutos, nos lanzamos a conocer la historia desconocida de este ser que cambió nuestra existencia. Castaneda, su vida y su muerte fueron un misterio. Yo no puedo guiarte, decía, pero puedo ponerte frente a un abismo que pondrá a prueba todas tus facultades. De ti dependerá si te lanzas al vuelo o corres a esconderte en la seguridad de tus rutinas. Eso decía el mismo Castaneda, y nosotros nos lanzamos hacia el camino del descubrimiento. Como ya habíamos anunciado, vamos a hablar de un personaje controvertido que ha influido en muchas generaciones en este mundo nuestro, desde el siglo pasado y en este siglo. ¿Te gusta meterte en líos siempre, verdad? No es que me guste, pero es que no hay otra manera de hacer las cosas. Te gusta meterte en líos. Manuel Carballal, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de la vida. ¿Tú qué tal? Bien, contento de que estemos aquí de nuevo. Estudiaste teología, criminología, diriges desde hace mucho tiempo, 1992. Wow, estaba leyendo una crítica aquí, El Ojo Crítico, que es la única publicación de habla hispana especializada en la investigación crítica de los fenómenos anómalos. Te has ido al lado oscuro, ahora eres menos creyente que otra cosa, y te ha dado por hacer un trabajo tremendo. Yo creo que lo más exhaustivo que se ha hecho sobre Carlos Castaneda, que lo llamas La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. ¿Por qué? Pues la verdad es que empezó todo un poco aquí, contigo. En el año 93, tú no te acordarás, pero fuimos juntos a un congreso de espiritismo que se organizaba en Valencia, y yo allí conocí a Concha Labarta, que entonces era redactora de la revista Más Allá, y luego pasó a ser redactora jefe de Más Allá, y luego directora de Karma 7. En el año 95, cuando tú y yo volvimos de un viaje a Haití, en el que tú, en vez de traerte los souvenirs normales, pues te trajiste otra cosa y estuviste muy malito. Bastante dura me traje, sí. Estuviste 3 meses ahí entre la vida y la muerte en La Paz y me pediste que me ocupase yo del programa. Y entonces fue la primera vez que Concha Labarta fue a un medio de comunicación, a Espacio en Blanco, para hablar de su relación con Castaneda. Yo conocí a Castaneda a través de Concha. Y de una forma muy extraña, a través de 2 de sus brujas, de Carol Tix, la mujer nahual, y de Caitlin Dyle, que se fijaron en mí y le dijeron a Concha que me hiciese unas cosas muy extrañas. Yo recibí los pases mágicos, hice la recapitulación y estuve siguiendo las enseñanzas de Castaneda. Tú y yo seguimos viajando por el mundo, conociendo otros chamanes, y digamos que yo nunca llegué a integrarme en el grupo cerrado de Castaneda. Pero Concha se murió, por desgracia, muy joven, con 40 y pocos años, en noviembre del 2007. Nuestro homenaje para ella, nuestro recuerdo. Este es mi homenaje, además, para ella. Absoluto para ella, sí. Y unos meses después me envían un artículo para El Ojo Crítico, Kresovek me manda un artículo sobre Castaneda, brutal, demoledor, terrible, ¿no? Un poco superficial, en mi opinión. Planteando ese artículo que todo era mentira y que, por lo tanto, mi amiga Concha
había perdido los últimos años de su vida inútilmente. Y eso me cabreó. Entonces decidí que iba a averiguar la verdad, que iba a recomponer el puzzle Castaneda, que está compuesto por miles de piezas desperdigadas por los archivos del FBI, los archivos de la CIA, los archivos de la Iglesia, los archivos de UCLA, por los familiares que quedan vivos todavía desperdigados y sus amigos en Costa Rica, en Venezuela, en Perú, en México, en Estados Unidos. Y durante los últimos 5 años de mi vida, lo único que he hecho es buscar esas piezas y luego montar el puzzle. Y de repente ya todo tiene sentido. Vamos a tratar de esta noche encontrar ese sentido con Manuel Carballal, analizando un poco la vida de Carlos Castaneda en un trabajo exhaustivo, porque ha hecho increíble. Yo creo que lo más profundo que se ha hecho, ¿no? Con un prólogo de Javier Sierra y un libro que te has autoeditado tú mismo. Es que las cosas que digo de los editores probablemente les incomodarán un poco. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Un poquito de música y entramos en ello. Empezamos por el principio. Hay mucha gente, sobre todo joven, que ya nos sigue el mundo del misterio, Manuel, que no sabe quién es Carlos Castaneda. ¿Quién es o quién era Carlos Castaneda? Creen que no lo saben, pero el eco cultural de Castaneda es demoledor. Por una razón muy sencilla. Castaneda publica su primer libro en 1968 en la Universidad de UCLA. Este es el primer libro de Castaneda, la primera edición. Es un libro muy chiquitito, con 140 páginas. Es un trabajo de clase, en realidad, que él presentó para una asignatura que se llamaba Antropología Californiana y que luego se engordó un poco con un apéndice para meterle 60 páginas más para que se pudiese publicar como libro universitario. Uh-huh. Cuando sale este libro es un momento clave en el que toda la revolución psicodélica de Timothy Leary, que durante años había planteado que a través del LSD podías llegar a la divinidad, a las experiencias místicas con una simple pastilla, de repente en 1967 se publican los primeros ensayos clínicos sobre el LSD. Hasta ese momento todo valía y el LSD se vendía por correo en Estados Unidos. Y justo cuando se publican los primeros trabajos en Science y en las revistas científicas y se denuncian los primeros casos de suicidios de personas que han tenido un mal viaje, se han querido que volaban, se tiraban de un 6º piso, entre ellas la hija de un conocido presentador de la televisión americana. Se prohíbe el LSD, el primer lugar además, el primero Ronald Reagan, que lo prohíbe, entonces era gobernador de California, se prohíbe en el estado de California y desde el estado de California, desde Los Ángeles, justo en 1968, aparece un tío desconocido, un estudiante de antropología en la Universidad de UCLA, que se hacía llamar Carlos Castaneda. ¿Se hacía llamar? Sí, bueno, no era su nombre. Ninguno de los nombres con los que conocemos a todos los personajes del mundo de Castaneda es real. Algunas, eso es lo que me ha complicado tanto la investigación, porque Florinda Donner, Taisa Velar, Carol Tis, Kyle Lindell, ninguno de los nombres es real. Algunas se lo cambiaban hasta 5 veces, legalmente. Luego nos contarás por qué. Con lo cual era todo muy complicado. Bueno, el caso es que Castaneda aparece a un tiro de piedra o a un vuelo de cuervo de Hollywood, en Los Ángeles. Y todos los directores de cine, músicos, todos los famosos que hoy admiramos como nuestros ídolos y que eran unos jóvenes en los años 60 y 70, crecieron con Castaneda. Ya. Por esa razón, casos como el de George Lucas, por ejemplo, el director de la saga Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, él antes de estudiar cine estudió antropología. Y claro, se leyó los libros de Castaneda. Y a lo largo de toda la saga Star Wars, todos esos diálogos del maestro Yoda con Luke Skywalker son Don Juan y Castaneda. Aparece el eco de Castaneda en montones de series. Pero antes de que me digas eco, ¿era americano? ¿Se sabe si era norteamericano, mejor dicho? Era americano, pero no norteamericano. Era del sur, de Latinoamérica. ¿Costarricense o más abajo? No. Aquí tengo, mira, esta es... Porque eso sí que es una cosa nueva, ¿no? Esa noticia. Esta es su partida de bautismo, que fue una aventura conseguirla en su pueblo natal. También tengo el registro de la partida de nacimiento. Déjame que diga que este libro está basado en un montón de investigaciones que tú has hecho acudiendo a las fuentes, no contando las leyendas que se cuentan en las redes y que van pasando de boca en boca y se van creciendo. Estos son los hechos. Carlos Castaneda nació como Carlos César Salvador Arana Castañeda. Este era su nombre real. Él nació el 25 de diciembre de 1925
aunque siempre se quitaba 10 añitos, y esto es importante por todo lo que ocurrió después. Nació en una ciudad del norte de Perú que se llama Cajamarca, que tiene una gran historia, porque allí es donde Pizarro, se produjo la famosa traición de Pizarro, Atahualpa. Es un lugar, a mí me recuerda un poco a Galicia, porque he investigado muchísimo la brujería en Cajamarca, y tiene un pensamiento mágico que está a flor de piel en la población. O sea, es un lugar estupendo para que nazca un brujo como Castaneda. Vale, vamos a escuchar, si te parece, la voz de Castaneda. Yo creo que es una charla que está dando en la Universidad de UCLA. Él va a Estados Unidos, va a estudia antropología, ¿no? Por dar unos cuantos datos. Vamos muy deprisa. Sí, él estudia primero en la Escuela Pública 91 de Cajamarca, con 8 añitos entra allí. Él era hijo único, aunque unos años después se va a vivir con ellos, con su padre, que también se llamaba Carlos César Arana, y con su madre, que se llamaba Susana Novoa. Va a vivir una chica que es su último familiar vivo, una mujer encantadora, Lucy Chávez, que es la hermana de Castaneda y que para mí ha sido una fuente de información brutal, porque es el único familiar que queda vivo. ¿Hermana de sangre? Sí, bueno, en realidad era prima hermana, pero creció como una hermana. Vale. Él estudia primero en la 91, luego pasa al Colegio San Román. Ahí he localizado algunos compañeros de colegio de él, entre ellos Armando Vélez, que es el único personaje que aparece en todos los libros de Castaneda, los 13 libros de Castaneda, el único que aparece con su nombre real, porque era su mejor amigo de la infancia. Y también don Armando So Vélez, el niño Vélez, me dio una información y fotografías de la infancia, de él, del colegio, y documentos y demás, las notas del colegio, que siempre era muy mal estudiante. Pero en el año 44, Castaneda se va él solo. Su madre ya estaba enferma, Susana estaba enferma, y él se va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Lima, porque él era muy bueno con la escultura y con la pintura. Él estudia en Lima. Ahí tuve la inmensa suerte de localizar a Víctor Delfín, que es uno de los artistas más reputados de Perú actualmente. Él tiene ya 92 años. Fue compañero de pupitre de Castaneda, fue compañero en la Escuela de Bellas Artes, pero la suerte que tuve es que, como era muy bueno y destacó muy pronto y se convirtió en una celebridad en Perú, le ofrecieron la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Y cuando años después Castaneda se convierte en un personaje mundialmente famoso, él regresa ya como director a la escuela y recupera las notas escolares. Por eso yo tengo también las notas escolares que me facilitó Víctor Delfín de la Escuela de Arte. Y él está en Lima hasta en el año 46-47, su familia se reúne con él en Lima. Él, en esos primeros años en Lima, se nota un poco en las calificaciones escolares, vive un poco la vida loca. Claro, es un chico que llega de provincias a la capital, que está solo, te puedes imaginar, ¿no? Con sangre efervescente, y ahí comete su primer gran error. ¿Cuál? Que es que deja embarazada a una chica, su primera mujer. Él se casó 4 veces y tiene una única hija biológica, con la que prácticamente no tuvo relación. ¿Mujer peruana también? Ella era peruana de ascendencia china, Georgina Lu Corso se llama. Y él en el año 51, su madre muere en diciembre del 50, de hecho se trasladan a Lima porque ya no podía aguantar el clima, la humedad de Cajamarca, pero fallece, y en el año 51 él toma un barco cuando se entera de que Gina Lu está embarazada y sale desde el puerto de El Dorado, en Lima, con destino al puerto de San Francisco en Estados Unidos. Pues vamos a ir poco a poco. Se escapa de la paternidad, llega a California, ¿no? Bueno, primero llega a San Francisco, tarda un par de años en establecerse en Los Ángeles. Y claro, puedes entender, Castaneda era un tipo muy pequeñito. Yo lo conocí en el año 94, medía 1,58 m. Su hermana, claro, cuando yo le preguntaba por Carlos, en la conversación es muy simpático, porque yo le preguntaba por Carlos y ella me hablaba de César, porque él nunca se llamó Carlos hasta que estuvo en Estados Unidos. Él era César el Negro, y le llamaban el Negro porque tenía la tez muy oscura. De hecho, en las fotos de la infancia de niño, mira, aquí tengo una con su primera mujer, con Gina Lu, la madre de su hija. A ver. Se ve que
A él lo que le encantaba era ese estilo americano que tenía ella, porque él desde siempre me decía a su familia que estaba enamorado de los Estados Unidos y del inglés. Bueno, el caso es que imagínate un inmigrante peruano en el Estados Unidos de los años 50 y buscándose la vida. Todos esos trabajos que luego nos contó que había hecho como parte de su lucha contra la importancia personal, en realidad los hizo antes. Trabajó de taxista, de cocinero, vendiendo enciclopedias a domicilio, en tiendas de mujeres, cualquier pequeño trabajo que le salía. Y en el año 52-53 conoce a un tipo que para mí también ha sido una mina de información, Oscar Rubio, en Los Ángeles. Él se traslada a Los Ángeles y empieza a estudiar primero, hace unos cursos de poesía en un colegio de Los Ángeles y de periodismo. Pero él finalmente se matricula en psicología, que es lo que a él le interesaba, la psicología. Eso es muy interesante. Y coincide en una piscina que había delante del campus con este personaje, con Oscar Rubio. Se caen muy bien porque Castaneda era un tío extraordinariamente encantador, era muy extrovertido, un tío muy interesante. Y Oscar Rubio, que entonces vivía con otro personaje costarricense que se convertiría en el mejor amigo de Castaneda hasta su muerte, Byron DeFord, le proponen que se vaya a vivir con ellos. Ellos dos, Oscar y Byron, compartían piso y Castaneda se va a vivir con ellos. Y ellos tres comparten piso durante varios años en Los Ángeles. Claro, para mí poder acceder a Oscar Rubio, poder entrevistarle y a la familia de Byron DeFord, porque Byron murió en el 2014, yo ya estaba con la investigación y no conseguí llegar a él a tiempo, ¿no? Pero sí llegué a Oscar Rubio. Entonces también he podido reconstruir todos esos primeros años de Castaneda en los Estados Unidos. Vale, va a la universidad y esta es su voz. Of the University of California Press. And I have here today Carlos Castaneda, the author of Teachings of Don Juan. Okay, maybe you would like to ask me something that you want to know. About Don Juan. The way Esa es la voz de Carlos Castaneda en la universidad, en UCLA. Mal estudiante me decías que era, ¿no? Siempre fue mal estudiante. De hecho, de UCLA lo echaron, pero antes de entrar en UCLA, como te decía, estudiaba psicología hasta que se produjo una anécdota muy curiosa, y es que su profesor de psicología un día le suelta, así sin anestesia, que a dónde se cree, que quién se cree que va a ir a la consulta de un psicólogo con ese aspecto, refiriéndose a su estatura y al color de su piel. Y aquello fue probablemente de los dos grandes golpes que sufrió Castaneda. El otro fue con Timothy Leary, cuando lo conoció, y aquello lo destruyó, ¿no? Lo derrumbó. Cuando regresa al apartamento, Byron recoge un poco sus pedazos, le consigue trabajo en un despacho de un psicólogo. Él comenta por encima esta historia en El lado oscuro del infinito, uno de sus últimos libros, pero ahora ya sé quién era el médico, dónde fue, y ya tengo todos los detalles, ¿no? Y entonces decide dejar psicología después de aquella amarga experiencia y se matricula en antropología en UCLA. Se traslada a UCLA y en UCLA, yo estaba hablando con UCLA de cuando se matriculó, cómo, y en aquel momento la antropología era una disciplina muy frágil, muy nueva, apenas había 500 alumnos matriculados en antropología en UCLA, y comienza a llevar al ámbito académico lo que siempre le había apasionado, que es el mundo de lo paranormal y de lo sobrenatural. Antes de llegar a UCLA, antes de estudiar antropología, ya había conocido a Yogananda, ya había practicado temas de parapsicología, la hipnosis, el detalle de la hipnosis. Fíjate que es algo que cuando yo leía sus libros una y otra vez, yo creo que me he leído los 13 libros 5 o 6 veces, de repente hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Que no puedes racionalizar, y es, por ejemplo, cuando Castaneda una y otra vez utiliza la palabra mesmérico. Mesmérico no es una palabra habitual que uses frecuentemente en el castellano. De Mesmer, ¿no? De Mesmer, claro. Entonces ahí me saltaron las chispas, ¿no? Mesmérico. Pues esto viene por Frank Anton Mesmer, el fundador del magnetismo, de la hipnosis. Entonces, cuando ya empecé a reconstruir su biografía, descubrí que su primo hermano, el doctor Cuevita, profesor de la Universidad de Cajamarca, fue el introductor de la hipnosis en el norte de Perú, en Cajamarca. Y él de pequeño, a él le gustaba mucho lo de la hipnosis, y con sus amigos quedaban con las chicas, con las estudiantes, siempre había muchas chicas. Era un enorme seductor, tuvo montones de relaciones y esa era una de sus grandes bazas, y hacían experimentos de hipnosis, de telepatía, etcétera. Empieza una época en la que se convierte en un tipo curioso y estos le hacen incluso alguna alusión.
Son los Eagles, músicos que de alguna manera él empieza a influir sobre muchas cosas, ¿no? Sobre músicos. Tenemos luego a otro súper importante y los Eagles dicen que, bueno, Águila tiene algo que ver con lo que él contaba, ¿no? Claro. Y hablan de Castaneda. El águila es la clave de su oferta espiritual. El don del águila es uno de sus libros fundamentales. Los Eagles, buscando en los archivos, cuando rastreaba el eco cultural de Castaneda, me encontré con una entrevista que conceden en octubre del 75, cuando vienen a España. La reproduzco, porque si yo lo cuento no se lo cree nadie. Es que los Eagles, los autores de Hotel California y otros éxitos, no dicen que les gusta Castaneda. Dicen que todas sus letras están basadas en los textos de Castaneda, que todos ellos... Cristo y después Carlos Castaneda. Bueno, y seguramente el tercero sería el John Lennon, o el segundo, pero por ahí andaría. Sí, hay incluso una entrevista que él concede a la revista Penthouse 3 meses antes de que le maten, donde espontáneamente, sin que le pregunten por Castaneda, espontáneamente él compara a Yoko Ono con su Don Juan Matus particular. Don Juan Matus era el maestro de Castaneda, el que lo hizo célebre, ¿no? Pero es que no te puedes imaginar, antes te decía... Todo, Oliver Stone llama a su productora Iztlán por el tercer libro de Castaneda. JJ Abrams, o sea, todos los directores de cine, todas las series de televisión, incluso hoy en el siglo XXI, si tú te fijas, y claro, yo ahora me he fijado y hago una lista muy extensa, en series como Perdidos, en series como True Detective, en series como Fringe, en series como Expediente X, Los Simpson dedicaron un capítulo, incluso un monográfico. ¿Me dejas que ponga un corte de... Claro, por favor. Un corte de una película? Porque también hasta el cine llegó esa influencia. Todo esto para centrar que eso, un personaje súper no sé cómo se diría. Influyente, inspirador. Inspirador, esa sería la palabra, en muchos campos de la sociedad, culturales y de todo tipo. Escuchar este avance de la película. La defensa llama a la doctora Sadira Adani. Actualmente soy profesora de antropología y psiquiatría en la Universidad de Northwestern. ¿Dónde estudió, doctora? En Yale y luego en Cambridge. ¿Y cuál es concretamente su especialidad? Estudio las experiencias espirituales de personas de diferentes culturas y los cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar durante estas experiencias. Podría decirse que está especializada en el estudio científico de la posesión. Sí. En mis investigaciones he visto a muchas personas que dicen haber sido invadidas por un ente del reino sobrenatural. ¿Por qué cree que Emily fue invadida? ¿Por qué sufrió esta posesión sobrenatural? Basándome en mi análisis de su historial, yo pienso que Emily Rose era hipersensible, una persona fuertemente conectada a lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte. Ahí estaba la influencia también en esa película El exorcismo de Emily Rose, sale Carlos Castaneda. E insisto, lo que decía John Lennon era tan importante como Jesucristo, que había creado un movimiento cultural, una religión y mucho más todavía, y una filosofía. Él, en un momento, nos pegamos un salto muy grande, pero él en un momento determinado, sobre todo después del 4º libro, deja de ser un antropólogo simplemente para convertirse en un profeta. En un profeta de un nuevo sistema de pensamiento, el neonahualismo tolteca, que hoy por hoy siguen millones de personas en todo el mundo. No te imaginas la cantidad de seguidores que tiene, porque a medida que sus libros... Él vendió 27 millones de libros en 17 idiomas, más las copias piratas. Y cuando tú buscas en buscadores rusos, alemanes, chinos, árabes... En Rusia, sobre todo en Rusia, hay montones de cosas que te podría contar de Castaneda en Rusia, muy curioso. Tiene una legión de seguidores, ¿no? Es porque es tan seductor. Yo lo defino como un pintor de palabras, porque Castaneda sabía pintar con las palabras. No importa cuántas veces leas sus libros, siempre son igual de seductores y de fantásticos los conceptos que él explora, el punto de encaje, el ensueño, los acechadores, los seres inorgánicos, los voladores, los aliados. Es tremendamente seductor cómo relata las cosas. Vamos, si te parece, a dar un saltito, una segunda parte en la que vamos a entrar en la obra de Carlos Castaneda con toda esa cantidad de libros que tanto han influido. Tras esa introducción nos vamos. Sigamos descubriendo más detalles de la vida de Castaneda.
Centremos ahora nuestra atención en sus enseñanzas y en la personalidad de don Juan, el brujo yaqui que le ayudó en ello. Fue en Nogales, una pequeña ciudad fronteriza mexicana, donde Carlos encontró al americano nativo que iba a cambiar su vida para siempre. Don Juan Matus fue chamán de una tribu mexicana llamada los Yaqui, que vivía retirado. Carlos había recibido la información de que don Juan poseía una gran sabiduría y sería el objeto perfecto para sus estudios. Pero no fue un encuentro fácil. No creo que cuando lo encontró por primera vez entendiera la importancia del encuentro, y estoy seguro que tampoco don Juan lo sabía. Parecía haber visto a través de mí, y mientras yo seguía chapurreando, él me miró y movía la cabeza lentamente, pero no dijo nada. Por fin, después de un tiempo que parecía larguísimo, don Juan se levantó. Había llegado su autobús. Dijo adiós y salió de la terminal. Castaneda describe que se encontraba muy conmovido y se enfadó de alguna manera. Él sabía que tenía que volver a encontrar a esa persona. Fue un momento decisivo porque cambió su vida. Tratemos de conocer quién era este brujo, este maestro conocido como don Juan. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tenías razón, Scully. ¿Sobre qué? Lo que ha pasado aquí es resultado de la medicación, pero no de la que suministraba el médico. Mulder, las setas no son un medicamento. Están deliciosas, pero no despiertan a los muertos. Los chamanes las usan hace siglos para subir al mundo de los espíritus. Me parece que has leído demasiado a Carlos Castaneda. De acuerdo, pregúntale a cualquier antropólogo. Lo sé. Cuando el chamán se intoxica, tiene sueños o alucinaciones que más tarde interpreta. No creo que haya nada de magia en eso. Ahí está esa serie que tanto te gustaba, Expediente X, y también la influencia de Carlos Castaneda. Vamos con su obra, si te parece. Empieza a escribir libros. Don Juan, las enseñanzas de don Juan es el primero. ¿Quién era este personaje? Bueno, no quiero sacar conclusiones todavía. Un brujo yaqui era, un guerrero yaqui. Él tenía una asignatura, cuando estudiaba antropología, había una asignatura que impartía Clement Magan, que fue su gran valedor en UCLA. Y un día Magan, en la clase de antropología californiana, le dice a toda la clase que quien presente un trabajo, el alumno que presente un trabajo entrevistando a un indio nativo, o sea, que salga a la calle y al mundo y busque un informador, tendrá un sobresaliente, tendrá una buena nota en ese semestre, ¿no? De toda la clase, solamente 3 presentaron el trabajo. Uno no se molestó mucho, entrevistó a un indio que trabajaba en el campus. Otro, que supongo que tenía un rancho y tenía un mapache, un arapahoe empleado allí, pues le hizo unas cuantas preguntas. Pero el único que llegó con una obra maestra fantástica fue Carlos Castaneda. ¿Dónde fue? Bueno, no te quiero cortar. Ahora ya lo sé, antes no lo sabía, ahora ya lo sé, fue en una reserva india. Pero cuando ve ese trabajo, Magan queda absolutamente fascinado y rendido a los pies de Castaneda y le dice que ese trabajo merece mucho más que ser una simple redacción de clase, que tiene que ampliarlo para convertirse en esto, en su primer libro, Las enseñanzas de don Juan. Y ahí empieza un peregrinaje de varios años en que él tiene que pelear con varios problemas familiares, porque él en esa fecha, en 1960, este es el registro de su segundo matrimonio. En su segundo matrimonio, donde todavía aparece con el nombre Carlos Arana Castaneda, se casa con Margaret Evelyn Runyan el 27 de enero de 1960, una chica americana. En México se cruzan la frontera, se casa con ella y gracias a ella también podemos recomponer esa segunda parte de los primeros años de Castaneda en Estados Unidos. Pero el matrimonio fracasa, aunque siguen manteniendo la relación mucho tiempo, porque Castaneda, este es un tema un poco delicado, le pide un hijo por encargo, porque él se había hecho una vasectomía después de haber dejado embarazada a Gina Lucorso y que naciese Charito, que ahora vive en Suiza. Él se hace una vasectomía, pero ya en Estados Unidos él quiere tener un hijo. Y ahí hay una historia
que trascendió solo cuando Castaneda muere y se produce el juicio por la herencia. Durante el juicio salieron muchas informaciones que no conocíamos, en el año 98, y ella se queda embarazada con un amigo común. Al que le piden que le embarace para que sea su hijo. Exactamente, vale, y ahí nace Carlton Jeremy Castaneda, que supuestamente pasó a la historia como el hijo de Castaneda, pero no es hijo biológico, la hija biológica es Charito. Entonces él va simultaneando pequeños trabajos para ayudar en la manutención de Carlton, sigue sus investigaciones, porque él realmente, lo que dicen muchos críticos de que todo es mentira, que él se lo inventó todo, para nada. Castaneda tuvo un montón de informadores. Yo ahora por fin puedo poner nombre y fotos a don Juan, a don Genaro, a doña Soledad, a la Gorda, ya sé quién es cada uno de ellos, dónde los conoció y cómo. Y él va simultaneando investigaciones mientras va trabajando en su libro, en el primer libro. Hay un momento incluso en el año 65 en que tira la toalla porque sigue percibiendo el racismo y la marginación con que le tratan los norteamericanos por ser un inmigrante latino, pequeñito y de tez morena, y deja UCLA. Abandona la universidad y de hecho tiene que pedir posteriormente un trato preferente para poder presentarse a los exámenes cuando se publica el libro y terminar la diplomatura y después la licenciatura. Vale, te me vas por las ramas. Y se aparece el primer libro. Cuando Vale. aparecen las enseñanzas de don Juan, es, como te decía, en un momento fundamental, en ese lapso en que se ha descubierto que el LSD no era la panacea y tenía efectos secundarios. Todos los jóvenes que ya se habían enganchado al LSD de repente se quedan sin una manera de acceder a la divinidad cómodamente, y entonces aparece este tipo con un libro avalado por la universidad, editado en tapa dura por la Universidad de UCLA, diciendo que hay otro camino, que hay unas plantas de poder, unas sustancias muy desconocidas en aquel momento, como la datura, el peyote, etcétera, que pueden ser ese mismo pasaporte, y que él lo ha experimentado con un anciano brujo yaqui llamado don Juan. Vale, ¿dónde o quién era este personaje, don Juan? ¿Y dónde lo conoce? ¿Guerrero Yaqui, México, en dónde? Oficialmente, o sea, primero está la versión oficial, la historia oficial, y luego la verdad. Luego sacamos, bueno, la verdad. Vale. Sí, la verdad histórica, vamos. Luego sacamos conclusiones. La verdad histórica. Pues él, lo que cuenta en el libro es que él, para hacer este trabajo para Meigham, él decide especializarse en las plantas de poder, hacer un trabajo sobre botánica chamánica, digamos, ¿no? Tiene un amigo al que tarda varios libros en ponerle nombre, porque cuando tú lees toda la obra de Castaneda cronológicamente, te das cuenta de que como en los libros sucesivos va tapando lagunas que habían quedado en los anteriores, ¿no? Entonces hoy sabemos que se llama Bill porque aparece en el quinto o sexto libro con ese nombre, pero en el primer momento él solo dice que era un compañero de UCLA, que en verano de 1960, en una estación de autobús en la frontera entre Estados Unidos y México, le señala a un anciano de cabello blanco, de nariz aguileña, de aspecto venerable, diciéndole que ese es un gran chamán, que es un gran brujo, que es un yaqui, y que, pues que podía ser su informador principal. Castaneda cuenta que tiene un primer contacto con don Juan, diciéndole que él es un estudiante de la universidad, que es una persona muy seria, que sabe mucho sobre el peyote y que le interesaría intercambiar conocimientos con él. Y lo que cuenta Castaneda es que don Juan, sin dignarse a contestar, le mira de arriba abajo como diciendo: muchacho, ¿a dónde vas? Se da la vuelta y se marcha. Sí. Y lo que en el párrafo siguiente soluciona con una sola frase, con una simple frase, lo que a miles de investigadores, de antropólogos, de periodistas, de etnólogos buscaron por todos lados. Buscar a don Juan, no identificar a don Juan. Él simplemente dice: después de ese encuentro me propuse averiguar dónde vivía don Juan y lo localicé y fui a visitarlo, como si fuera tan fácil. Entonces, a partir de ahí comienzan sus enseñanzas en 1960. Los primeros 3 libros, están construidos como un diario. Él encabeza cada capítulo con la fecha en la que supuestamente se producen las enseñanzas. Explica también que
como no le dejaba tomar notas, él las tomaba clandestinamente, utilizaba un rompevientos, un abrigo con unos bolsillos muy grandes, y ahí iba garabateando las notas. Tú sabes que me conoces en los viajes, yo soy un anotador compulsivo, yo tengo todo anotado, soy un enfermo del dato, y a mí me admiraba que fuese capaz de transcribir todos esos diálogos, que son muy extensos, sin mirar siquiera, ¿no? Pero también menciona en el segundo libro, en Una realidad aparte, menciona una grabadora, que en una ocasión, por lo menos en una ocasión la menciona él en uno de sus libros, llevaba una grabadora que, colgada del hombro, parecía una cámara fotográfica, o sea que supuestamente hay cintas. Bueno, su aprendizaje concluye, y esto es fundamental, concluye en las enseñanzas de Don Juan. Él asegura que en el año 65 tiene lugar las últimas entrevistas con Don Juan. Él, hasta en 4 ocasiones al final del libro, insiste en que se acabó, en que ya concluye el aprendizaje, porque él jamás estaría capacitado para seguir un adiestramiento tan estricto. Y las enseñanzas de Don Juan es un libro cerrado, que tendría que acabarse ahí, tendría que haber terminado aquí. Pero entonces apareció Michael Korda. Se calcula que desde que se comenzó Trump, que visita 5 continentes, un programa realizado por el área de internacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España, con Sandra Urdín. Queremos seguir analizando toda la información internacional con ustedes y contándoles las historias escondidas, y no tanto, de los 5 continentes. 5 continentes, de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, en 24 horas. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. 2 preguntas. ¿Existió o no existió Don Juan? Existió Don Juan, pero no se llamaba Don Juan. Vale. Cosa que tampoco descubrimos nada, porque el mismo Don Juan en varias ocasiones le dice que nunca debe revelar su nombre. Vale, luego sacaremos conclusiones. Llega Michael ¿quién era? Michael Korda era un agente literario de la editorial Simon & Schuster, que es como la editorial Planeta en Estados Unidos, ¿no? Y cuando en el año 68 se publican las enseñanzas de Don Juan, arrasa primero en el campus, arrasa después en Los Ángeles. Y Michael Korda, en aquel momento, en verano del 68, había viajado a Los Ángeles para reunirse con Harold Robbins y con Irving Wallace. Irving Wallace es una pieza clave, fundamental en la historia de Castaneda. Tanto Robbins como Irving Wallace eran bestsellers en Estados Unidos, vendían millones de libros, todos sus libros están traducidos al español. Y en el caso de Irving Wallace, además, tuvo una relación fundamental con Castaneda. Y en ese viaje a Los Ángeles, lo que hacía Korda era ir por las librerías preguntando qué es lo que se está vendiendo, porque él era un cazatalentos, buscaba nuevos autores para su editorial, que repito que es una de las más importantes de Estados Unidos. Y en aquel viaje, cada vez que llegaba a una librería, él publicó no hace mucho su autobiografía, donde cuenta su historia con Castaneda. En todas le decían que lo que se estaba vendiendo era un libro de un estudiante de UCLA que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. Él comenta que intentó comprar un libro y que era imposible, pues estaban agotados. La edición de UCLA se agotó enseguida. Y al final consiguió que uno de los libreros le prestase un ejemplar, se lo leyó en el hotel en una noche de una tacada y se dio cuenta de que aquello era oro puro editorial. Lo resumo mucho, consiguió comprar los derechos a UCLA para sacar en una editorial ya comercial en todo el país, con gran distribución, las enseñanzas de Don Juan, y a partir de ese momento y durante 10 años no bajaba de las listas de los más vendidos. Fueron millones y millones y millones de dólares los que generaron los primeros libros, y entonces ocurrió algo muy curioso. Se publica el primer libro, lógicamente lo peta, y no es difícil, los que hemos tenido conversaciones similares con editores, imaginaros la conversación. Hombre, Castaneda, esto no se puede quedar así. O sea, tiene que haber una segunda parte. Claro. Has vendido no sé cuántos millones de libros, hay que hacer una continuación. Y entonces se publica Una realidad aparte, que es la continuación, Nuevas enseñanzas de Don Juan, se subtitula, que de nuevo vuelve a ser un libro cerrado. Termina el segundo libro. Cambian muchas cosas, por supuesto, en la vida de Castaneda, que de ser un pobre buscavidas pasa a convertirse a ser millonario y famoso. En aquel momento sí se grababa
hay fotografías, hay grabaciones, o Sí, sea, deja todo el ver. tema de borrar la historia personal. Acabamos de escuchar una conferencia suya en UCLA. Hay programas de radio grabados con su voz. Y hace el segundo libro. Pero Castaneda, lo que él quería ser, en realidad, era profesor. Él quería siempre, en las cartas, la correspondencia con su segunda esposa, con Margaret Runyan, es deliciosa, porque ves las verdaderas necesidades de Castaneda, ¿no? Él lo que quería, le dice en una de las cartas, era conseguir un doctor delante de su nombre, porque así se iba a sentir respetado. Entonces, el tercer libro, Viaja a Itlán, que es una obra maestra, es el que tanto impresionó a Oliver Stone como para llamarle a su productora. El tercer libro no es un libro, es su tesis doctoral. Su tesis doctoral está todavía hoy archivada en el departamento de tesis de la Universidad de UCLA, pero hay que buscarla, si alguien lo intenta, con el título de La brujería, una descripción del mundo. Claro, ante el éxito del segundo libro, tampoco es difícil imaginarse el segundo libro termina igual, hasta aquí llegó mi aprendizaje, se acabó. Y en el tercer libro no es difícil imaginarse a Michael Cordas sentado con Castaneda, llevándole la mano sobre el hombro y diciéndole: Hay que seguir. Si ya tienes escrita la tesis, ¿qué más te da? Si total la tienes escrita, la tienes que defender para conseguir tu licenciatura, tu doctorado en antropología, pues la publicamos como libro, le llamamos Viaja a Itlán y todos contentos. Y entonces se publica el tercer libro. Y ocurre una cosa que es lo que tengo aquí. Estaban tan convencidos de que se acababa la saga que sacaron las obras completas en un pack encartado. Sacan los 3 libros encartados, las obras completas de Carlos Castaneda en un encajetado de madera, como final de la saga, pero es que el tío seguía vendiendo, y entonces ocurre algo muy importante, que luego que llegan las traducciones al español, porque hasta ahora en todo momento estamos hablando de las obras en inglés, porque en México tenían mucho miedo de traducir las obras de Castaneda, porque en cuanto apareció el primer libro, miles de jóvenes se tiraban a cruzar la frontera buscando a Don Juan o a alguien que les diese peyote o datura para convertirse en cuervo y viajar al otro mundo, ¿no? Se publica un cuarto libro. En el cuarto libro vuelven a hacer una edición encajetada, como que ya se acabó, esta vez de verdad. Más aún, Castaneda mata a Don Juan en 1973. Castaneda publica que Don Juan ese año, en una prueba de fe en la que él tiene, y esto es fundamental, esta historia es terrible, la historia del salto en el abismo, él asegura que su aprendizaje termina con una prueba de fe en la que sube a lo alto de un abismo con don Genaro Flores, con don Juan Matus y con otros aprendices, y tienen que saltar 2 de ellos físicamente, o sea, tirarse por un acantilado, y que en ese momento don Genaro y don Juan pasan a la segunda atención, y como hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, con su personaje, mata a Don Juan. Don Juan desaparece en el año 73, no vuelve a aparecer físicamente desde ese cuarto libro, pero siguen apareciendo libros de Castaneda. Estamos a punto de terminar esta primera hora. No hemos contado nada. Es que te enrollas que no veas. Déjame que te ponga un corte de un personaje y quiero que me digas quién es este. Se me ha quedado Las brujas, el tonal y el nahual, los pases mágicos, el arte de ensoñar, la vida del guerrero. Pero escuchemos este corte y me dices quién es. Mooney se perdió. La mujer nahual, Carol Cook, se perdió por 10 años. No, ya creían que se la habían llevado los inorgánicos. Entonces, cuando fui, eso no lo cuento porque no, hay cosas que no conté, un montón de cosas que no conté porque me parecía... ¿Quién es este personaje? Ramón de León. Ramón de León es uno de los muchos amigos personales de Castaneda que pude entrevistar. Él vive en Costa Rica, conoció en Costa Rica. Castaneda hizo 2 viajes muy importantes a Costa Rica con sus brujas, con Carol Tisch, Florinda Donner. Después volvió con la Exploradora Azul, con Taisa Velar y con la Gorda, la terrible Gorda, que tiene una historia terrible, Beverly, terrible, de las más terribles de las mujeres de Castaneda. Y iba a Costa Rica porque Byron de Ford, su amigo entrañable, uno de sus mejores amigos, con el que compartió piso y experiencias a principios de los 50 en Estados Unidos, era costarricense. Volvió a su país, le invitó a viajar allí y él hizo por lo menos 2 viajes que yo tenga documentados con varias de sus brujas en cada uno de los viajes. Y uno de esos viajes
Ya había ocurrido la historia con Fellini, y es que Federico Fellini, por ejemplo, fue uno de los directores que se obsesionó con Castaneda. Durante 15 años estuvo dando la matraca a su representante Simon & Schuster para conseguir los derechos para llevar la vida de Castaneda al cine. Y después de 15 años, en un viaje a Roma, Florinda Donner, que era su bruja más cercana, la preferida, y Castaneda se presentan ante Fellini y le dicen: hola, soy Castaneda. A partir de ahí, una relación muy turbia, muy tremenda. Fellini viaja a Estados Unidos y a México para grabar Viaja a Tulum, la película que iba a ser la obra de Castaneda. Al final no llegan a un acuerdo porque Castaneda quería tener el control de la producción, ya había otros interesados en haberla llevado al cine, y entonces se encomienda a este personaje, a Ramón de León, la misión de conseguir un productor para las películas de Castaneda. Ramón viaja a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, a Francia y termina en España. En España, además, en el año 91, organiza una reunión con algunos personajes muy conocidos del cine y la televisión española. Castaneda viaja en aquella ocasión con Carol Tix y con la exploradora azul Nuria Alexander, su supuesta hija, la hija energética de ambos, que sería un ser inorgánico que según él se habría materializado aquí. En realidad era una joven con una vida muy triste y que fue fundamental por los terribles acontecimientos que pasaron en el 98. Ella fue la clave para entenderlos. Se alojan en el Hotel Conde Duque, aquí en Madrid, que también fue una movida la investigación ahí en el Conde Duque para intentar acceder a los archivos del hotel. Tienen esa reunión con personajes muy famosos, pero al final no se consigue materializar una película de Castaneda producida en España. Y esos días que pasa Castaneda en el 91 en Madrid, viajan a Toledo, visitan el Retiro. O sea, a mí me parecía una imagen extraordinaria cuando me contaba Ramón de León, que me decía que además la reina Sofía era muy amiga de Castaneda. Que imaginarme a Castaneda y a sus brujas paseando por el Retiro, en el Rastro de Madrid, me pareció una imagen fantástica. Y ahí él asegura que vio sucesos que él no podía explicar con Carol Tix. Estamos a punto de terminar. En 30 segundos no eres capaz de decirme quién eran las brujas. En 30 segundos. Hasta 1992 solamente teníamos una fuente de información para las historias de Don Juan, que era el mismo Castaneda. Pero ese año ya había publicado 2 libros anteriores. Aparece una persona que se llama Florinda Donner, que no se llama Florinda Donner, sino Regina Margarina Tal, que era venezolana, o sea, alemana, pero que vivía en Venezuela, bueno. Y publica un libro, el primer libro, en el que ella asegura, un libro prologado por Castaneda, que la legitima como un testimonio real. Ella asegura que ella conoció a don Juan Matus, que conoció a don Genaro y que todo lo que cuenta Castaneda es cierto, y cuenta su versión de su propio aprendizaje. Y a final de ese mismo año aparece un segundo libro de Taisa Velar, otra de las brujas, que cuenta más o menos lo mismo, ¿no? Que ella también da fe y se convirtieron un poco en las apóstoles de Nahual. Serían las seguidoras de Carlos Castaneda, ¿no? Las más cercanas, hubo muchas. Te quedas un ratito más y sacamos conclusiones, ¿te parece? Muy bien. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, los servicios informativos, nuestros compañeros nos pondrán al tanto enseguida de la actualidad, va a ser justo ese tiempo y enseguida regresamos. En la segunda hora, nuestro eje central del programa, Carlos Castaneda, veremos cómo se involucra con la CIA, con Uri Geller y otra serie de personajes en ese trabajo de investigación que os estamos presentando esta noche, no os lo perdáis. Y además llegan Los Ángeles, así que estar atentos. Enseguida regresamos, ahí están nuestras redes sociales de Blanco Radio y espacioenblanco@rtve.es. Que nos vayáis enseguida, regresa al Espacio en Blanco, tenemos todavía mucho que contaros.